Muy buenos días y feliz año nuevo. Este es tu canal, Mi Iglesia, Tu Iglesia 2020. Bienvenidos. Iniciaremos ahora con la lección número 1 para el 1 de enero del 2022. La carta a los hebreos y a nosotros. Esperando que se encuentren muy bien de salud, muy bien en todos los sentidos. Queremos reiterar nuestro agradecimiento por estar aquí escuchando nuestro bosquejo de la lección. Queremos desearle un feliz año a todos y que todas las metas se cumplan para este año nuevo. Comenzamos ahora. Vamos a hablar acerca del libro de Hebreos. En este libro presenta profundos llamamientos a seguir a Jesús y vivir conforme a la doctrina recibida. No es ajeno a la realidad del creyente. Presenta el fervor con que el cristiano recibe la verdad, las dificultades de servir a Jesús, las tentaciones de abandonar la carrera y pues también la perseverancia de llegar hasta el fin. Comenzamos. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas. Dios nunca hace algo sin antes avisarle a los profetas para que ellos les den a conocer la voluntad de Dios para el pueblo. Hebreos comienza directamente con Dios. No menciona a quienes va dirigido, simplemente menciona que Dios se mostró de otra manera a los padres, a los profetas. Y ahora es evidente que no es una carta. La carta viene diferente. Por lo tanto, el autor define el libro como una palabra de exhortación. Hay continuas referencias de oír y hablar. Alterna también la exposición de los temas con exhortaciones. También hace una presentación breve de los temas que van a tocar más adelante. El autor es Pablo. Pablo escribió la carta a los hebreos, conociendo la verdad. Hebreos 2:3 comienza con una pregunta de la siguiente manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Los hebreos que escucharon a Pablo habían creído en Jesús. Sin embargo, no lo habían escuchado directamente, sino que habían solamente creído a través de la predicación. Ellos desarrollaron la fe y esta predicación estuvo acompañada por milagros que fueron realizados por los profetas, pero obviamente esto fue obra del Espíritu Santo y por eso todos ellos creyeron que sus pecados habían sido perdonados. Sufriendo por Cristo. Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Aquí el título es muy crucial, es muy llamativo, porque ¿quién no ha sufrido por Cristo? De alguna u otra manera has tenido cierto padecimiento, cierto sufrimiento por Cristo. Quizá en el trabajo te han dicho de cosas, quizás has perdido la paciencia, te han corrido del trabajo, has dejado de estudiar, X cosa, ¿no? Lo más seguro has sufrido en cierto grado, ya sea menor o más grande, pero de que has sufrido, has sufrido.
¿Quién no lo ha hecho? Porque después de haber creído, los hebreos enfrentaron fuerte oposición. Así como nosotros cuando creemos en Dios y nos bautizamos, también recibimos una fuerte oposición. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice aquí, padecerán persecución. Todos. Así que nadie está exento de no sufrir, porque todos vamos a sufrir. Y más cuando nos acercamos a Dios. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de sus compromisos religiosos distintivos. La gente se sentía ofendida por su vida ejemplar, que les hacía sentir culpables. Por eso odiaban a los cristianos. De tal manera que algunos habían sido encarcelados y golpeados, o habían perdido sus bienes. Quizá también tú has sido golpeado, no sé, posiblemente. O quizá has perdido tus bienes por causa de Cristo. Y por esta razón, Pablo nos anima a permanecer fieles, aunque se pierdan las cosas, aún en la salud, aún en el trabajo, aún en la familia. Imitando el ejemplo de Moisés, quien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Debemos estar dispuestos a recibir sufrimiento también, porque también eso nos hace crecer en la vida espiritual, nos fortalece. Quien no ha sufrido no es cristiano. Todos debemos de sufrir. Todos en algún momento tendremos que sufrir. Y esto nos ayuda para desarrollar la fe, también para fortalecer, más bien para fortalecer nuestra fe, para mantenernos firmes, como dice el apóstol Pablo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día está cerca. Ahora, con el paso del coronavirus, mucha gente se dejó de congregar. Algunos ya eran por costumbre y ahora utilizan la pandemia como excusa. No, ya no voy a ir porque hay pandemia, porque hay contagio. Si de por sí antes de la pandemia ya no venían o eran muy pocos frecuentes, ahora toman eso para justificar su ausencia en la iglesia. Pero nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, debemos fortalecernos y podemos utilizar la tecnología, las redes sociales para poder comunicarnos con los demás hermanos de la fe. Con el tiempo, la persecución hizo mella en estos hebreos. De las exhortaciones de Pablo podemos también inferir diversos problemas que les afectaron. Por ejemplo, las tentaciones, la incredulidad. Muchos no creyeron, algunos se debilitaron al grado de dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque tuvieron desánimo, y esto causó también pecados diversos en las cuales se desviaron de la doctrina, de la sana doctrina. Y al igual que le sucedió al profeta Elías, una gran victoria de fe dio paso al decaimiento y la falta de confianza. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a que permanezcamos fieles. Aún en la adversidad debemos estar fieles y mantener la fe, fortalecernos, porque Dios no nos abandona. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes desanimados ante el decaimiento de Elías, por ejemplo? Dios lo trató con cariño, le hizo un sabio reproche y le dio tareas para realizar. De igual modo, también Pablo trató a sus creyentes con cariño, los reprochó suavemente, pero también les dio tarea para realizar. ¿Qué tarea les dio? Permanecer en el amor, ser hospitalarios, ayudar a los presos y a los maltratados, imitar el ejemplo de sus pastores. Prácticamente es obra misionera, es amor al prójimo. Debe estar activo cuando estés desanimado, cuando sientas que te vas a desanimar. Permanece en el amor, sé hospitalario, ayuda a la gente.
Ocupa tu tiempo en actividades productivas, actividades recreativas, en actividades para ayudar al prójimo, y vas a ver cómo el desánimo se te va a ir poquito a poquito, se te va a ir quitando. Y eso te va a ayudar para fortalecer también tu vida espiritual. Hebreos 12 del 1 al 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El título es Enfrentando el futuro. Los hebreos estaban viendo los postreros días, así igual nosotros, porque estamos esperando el cumplimiento de las promesas. Estamos esperando que se cumplan las promesas. Por tanto, Pablo nos exhorta que también esto se aplique a nosotros. Él se aplicó a los hebreos, también nosotros debemos tomarlo para nuestros días. Porque Hebreos recuerda los problemas enfrentados por el pueblo de Dios antes de su entrada en Canaán y su incredulidad. Por eso nos invita a no caer en ese ejemplo de incredulidad, sino debemos aferrarnos a nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y debemos de vivir una vida de santidad y plena confianza en Dios, porque Dios nos ama, porque Dios murió por nosotros, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Elena G. de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 228, dice: nos hallamos todavía en medio de las sombras y el torbellino de las actividades terrenales. Consideremos con su fervor el bienaventurado más allá. Que nuestra fe penetre a través de toda nube de tinieblas y contemplemos a aquel que murió por los pecados del mundo. Síntomas alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre nuestro corazón esta esperanza, aunque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Bienaventurados son aquellos siervos que cuando venga su Señor sean hallados velando, es decir, despiertos, activos en las cosas de Dios. De esta manera terminamos con el bosquejo de la lección, dando como conclusión de que aunque la carta a los hebreos dice el título, y a nosotros al principio vimos que dice que no es una carta, porque no comienza como un saludo, no, comienza directamente el mensaje, pero en sí es una carta, porque trae un mensaje. El mensaje es para nosotros, y no solamente a los hebreos, sino para nosotros. Podemos decir que es el evangelio de los hebreos, porque de hecho toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es una carta de amor a los hijos de Dios. Es una carta de Dios que nos regala para que nosotros la revisemos todos los días y estemos al pendiente de lo que Dios quiere para nosotros, de la voluntad de Dios. Así que la carta es de los hebreos, la carta a los hebreos, es para todos, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la raza humana. Que el Señor te bendiga y feliz año nuevo.